Bueno, pues hoy estamos con Antonio Rodrigo Torrijos. Para el que no lo conozca, fue portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla. Con él vamos a hablar primero de su trayectoria política, que es muy interesante, luego también del caso que dinamitó esa trayectoria, que es un caso de lawfare. Para el que no lo sepa, compararlo con un ejemplo un tanto llamativo que hemos tenido, y además está de actualidad, que es un poco lo que le ocurrió a Lula da Silva en Brasil cuando lo apartan de la presidencia con un falso caso de corrupción que luego se demostró que no era. Esto existe en España y esto ha pasado en Sevilla además. O sea que con él vamos a hablar de toda esta experiencia y de todo lo que ha supuesto para él. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, Carlos. Me alegra estar aquí presente. Bueno, lo primero es eso. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, digamos que en mi caso, estamos en presencia de un proceso de la FARE o la FER, que a mí me gusta llamarle de manera más clásica cacería política, Uh -huh. y en la que Sevilla fuimos un laboratorio, una Sí. especie de avanzadilla de este tipo de operaciones para excluir y dinamitar y acabar con gobiernos progresistas o con personas que tuvieran algo que decir respecto a la administración pública y al gobierno de la cosa Uh -huh. pública, ¿no? Ten en cuenta, Carlos, que estamos hablando de los años 2006, Sí. 2007, 2008, donde en Sevilla, por primera vez en la historia, se había conseguido un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, y en la que a partir del año 2007, en el segundo mandato de aquel acuerdo, Izquierda Unida ostenta por primera vez en la historia la primera tenencia de alcaldía, que en ese caso era yo. Uh -huh. Bien, a partir de entonces, y como no podía ser de otra forma, cumpliendo el compromiso electoral que se había Sí. establecido, el contrato con la ciudadanía, que era el programa electoral, pues comenzamos a realizar en la ciudad de Sevilla, de manera pionera, una serie de medidas que en aquellos años, insisto, Carlos, estamos hablando de 2007, 2008, Sí. en aquellos casos eran desconocidas en el municipalismo estatal, ¿no? En el municipalismo de este país. Por ejemplo, ¿no? Pusimos en marcha un bonobús solidario para que los desempleados y desempleadas pudieran utilizar el transporte público de manera gratuita. Aquello fue pionero, ¿no? De tal forma que para mejorar su empleabilidad, buscar empleo, asistir a los cursos de formación, miles de desempleados sevillanos de aquel tiempo, y todavía continúa, podían utilizar los carriles bici, el transporte público. Uh -huh. Hicimos una apuesta por la intermodalidad en el transporte que revolucionó la forma de moverse en la ciudad, sobre todo y fundamentalmente a través de la construcción de 150 kilómetros de carriles bici, que fueron además muy reconocidos a nivel internacional. Sevilla estuvo en el ojo del huracán en positivo en Europa, como ciudad pionera y eficiente en la intermodalidad y en la aplicación de las políticas de movilidad con la bicicleta, el fomento y el uso de la bici. Pero junto con esto, o por ejemplo, fue una ciudad pionera junto con alguna ciudad brasileña, ya que has hablado de Lula, en aquellos tiempos, de lo que llamamos los presupuestos participativos. La Sí. ciudadanía determinaba una parte muy importante del destino de los presupuestos municipales, ¿no? Pongo estas tres medidas para que se sitúen, para no cansar, ¿no? Pero junto con ello, llegamos a introducir una serie de medidas que el centro de las mismas era la lucha contra la especulación inmobiliaria. Y Ajá. en aquellos años de boom inmobiliario, tuvimos el arrojo de construir más de 7.000 viviendas de VPO a precio tasado, con calidad suficiente y similar a las del mercado libre. Aquello ocasionó un auténtico escándalo en los promotores y en los inmobiliarios, porque por primera vez
en la historia del municipalismo en Sevilla, pues el ayuntamiento se convertía en competidor, quiero ponerle a ello comillas, teniendo en cuenta que las viviendas a precio tasado que nosotros poníamos en el mercado estaba a 1/3 del valor que el mercado marcaba, con lo cual, digamos, los inmobiliarios, los promotores perdían un negocio muy importante, ¿no? Entonces, en ese marco, hicimos una apuesta por ese tipo de desarrollo inmobiliario y construcción de vivienda para dar respuesta a la demanda de jóvenes, que cubrió pues más de 7.000 familias y que generó una dinámica de conflicto con los inmobiliarios. Junto con ello impedimos algunos pelotazos urbanísticos como el de Tablada, que era un negocio de más de 24.000 viviendas de lujo en una zona medioambientalmente hablando sostenible como era la dehesa de Tablada, y aquello fue inaceptable para... En fin, hicimos una serie de... Además fue la época en la que empieza a estallar toda la burbuja inmobiliaria, 2007, 2008... Efectivamente. Y entonces en ese marco, unido a otras muchas medidas, ¿no? Como, por ejemplo, la construcción de infraestructuras y servicios en la ciudad como no se había conocido nunca, centros de formación para la inserción laboral, piscinas cubiertas, campos de césped artificial que no existían, con la marca del deporte de base, no para competir, sino como un derecho de la ciudadanía. O, por ejemplo, va de retro Satanás, llegamos a introducir cláusulas obligatorias en la contratación pública para preservar la siniestralidad laboral. Te estoy hablando de los años 2006, 2007, 2008, de una manera pionera. Es decir, en el marco de la asimétrica relación capital-trabajo, nosotros apostamos por el trabajo y obligamos, va de retro Satanás, reitero, a los empresarios que contrataban con el ayuntamiento, y estamos hablando de un momento de boom de construcción en la ciudad, a que tenían que hacer algo tan revolucionario como cumplir la ley. Es decir, que tuvieran convenios, representación sindical, igualdad de salario y de condiciones laborales por razones de género, etcétera, ¿no? Con lo cual, concitamos dos cosas muy importantes para entender lo que yo llamo cacería política como elemento pionero en Sevilla. Por un lado, concitamos la preocupación de los que mandan mucho, pero no se presentan a las elecciones, porque habían determinado que por primera vez en la historia del municipalismo era posible hacer otra política que cuestionara los sacrosantos y legítimos, según ellos, intereses patronales o empresariales, y a veces nosotros pensamos privilegios. Y por otro lado, conseguimos también que lo que yo llamo una transferencia desconocida en la historia de la ciudad de rentas de capital a rentas sociales, porque todas estas medidas eran financiadas vía presupuestos y por lo tanto por primera vez en la historia de Sevilla se había conseguido, se había alcanzado pues que las rentas de municipales, las rentas sociales, las rentas económicas en Sevilla estuviesen favorables a lo social y no al legítimo, entre comillas, el derecho empresarial, ¿no? Eso llevó a la conclusión de estos sectores poderosos de que había que eliminarnos, había que eliminar el gobierno, pero fundamentalmente no tan solo eliminar al gobierno PSOE-Izquierda Unida, sino eliminar a la fuerza política que ellos, y con razón, habían detectado que éramos los responsables de ese cambio de política, que éramos Izquierda Unida. Y por tanto, y se produce, y acabo, se produce un fenómeno curioso. No tan solo esa cacería política que la posmodernidad llama ahora la FARE o la FARE, sino que se produce algo inédito, y es que prácticamente todo el grupo municipal de Izquierda Unida fuimos imputados por distintas circunstancias, todos los concejales que estábamos en el gobierno, prácticamente todos fuimos imputados. Yo 4 veces.
y de las 4 he salido después de 13 años, ¿vale? He salido incólume, he salido sin mácula, he salido sin el reproche penal alguno. Caso Sevilla Global, caso Fundación de Sevilla, caso Merca Sevilla y ahora finalmente caso Fitonovo. Pero tengo que decir que mi sensación, Carlos, y acabo esta exposición quizás muy larga, tengo que decir que mi sensación es agridulce porque finalmente consiguieron el objetivo. Es decir, consiguieron que el Partido Popular, curiosamente, el señor que encabezaba la candidatura, el Juan Ignacio Zoido, fuese alcalde de la ciudad. Curiosamente, el juez que había sido juez decano, jefa de la jueza Mercedes Alaya, instructora de los casos Merca Sevilla y Fitonovo, y que había puesto la denuncia al señor juez y que fue el beneficiario a título político del resultado de la misma. Es decir, consiguió la alcaldía, ¿no? Precisamente sobre la jueza Laya, porque es verdad que yo era pequeño cuando empieza además, está ya todos estos casos, está ya otro que también es muy popular y que juzga a Laya, que es el caso de los ERE, que además se mete a todo en un mismo saco. Yo creo que en aquel momento la imagen que se daba de esta mujer, de esta jueza, era como el gran azote de la corrupción en España, como la gran persona que estaba consiguiendo lavar unas arcas podridas en Andalucía, y que en el caso de los seres sí ha habido condenados, pero hay casos como el vuestro, como decís, donde no consigue finalmente ese objetivo de llevarse por delante a la gente de Izquierda Unida. Yo no sé qué imagen tenéis sobre la jueza Alaya, porque su prestigio, por decirlo así, ha quedado en entredicho en los últimos tiempos. Bueno, primero hay algunos pequeños datos, ¿no? Carlos, te voy a utilizar la ironía como un elemento de salud mental, ¿vale? Vale. Aquí se ha producido la aparición en este fenómeno inédito, precursor, digamos, de laboratorio de la cacería política que ahora se está extendiendo en España. Parece que es nueva. No, aquí se han hecho ensayos. Igual que posteriormente estos ensayos han servido a nivel internacional. Te estoy hablando de Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, ¿vale? Bien. El sistema funciona como un todo. Hace pruebas, ve el resultado de las pruebas y después, en función de su valoración, las traslada a otros ámbitos y en otros momentos, ¿vale? Bien, ese es el primer dato. Segundo dato, te decía que voy a tirar de ironía. Aquí aparece en este proceso el partido de la casualidad, ¿vale? El partido de la casualidad. Fue una casualidad que la señora Alaya hiciera coincidir las imputaciones al señor Torrijos en plena campaña electoral, cuando el señor Torrijos se presentaba a la alcaldía de la ciudad de Sevilla, en plena campaña electoral. Es una casualidad. A mí no me cabe la menor duda que fue una casualidad. Como casual fue también el hecho de que en el caso Merca Sevilla me pusiera una pequeña fianza. No tenía yo problemas en resolver ese asunto, de 33 millones de euros. ¿Vale? Fianza que ante mi recurso quedó en cero. ¿Cómo es posible que pueda haber un error, una pequeña asintonía jurídica, ¿no?, en una persona tan consistente en su formación jurídica, de 33 millones a 0 euros, ¿vale? Pero es que además me acusaba de, en el caso Merca Sevilla, en plena campaña electoral, de 7 u 8 delitos, quizás 10, si la memoria no me falla, y quedó en uno. Otra pequeña casualidad. Y casualmente, además, se publicita todo en plena campaña electoral y yo no recibo ni un solo papel. Se filtra a los medios de comunicación, y lo filtra además un medio de comunicación local muy conocido, escrito, que posteriormente, cuando ya logra el señor Zoido ser alcalde de la ciudad, recibe
millonarios contratos de publicidad por parte del gobierno del señor Zoido. Otra casualidad. No quiero yo decir que pagara nada, ¿no? Sino simplemente otra casualidad. ¿Qué quiero decir con ello? Que es curioso que una persona que, como tú muy bien dices, ha planteado, tenía el aura de ser una persona, el azote, el látigo de la corrupción, haya cometido errores tan brutales como que en el caso Mercasevilla hay una sentencia de 400 folios tan contundente, tan sólida, tan jurídicamente incontestable que no responde ni la Fiscalía, no la recusa ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares, y en la que viene a decir que el señor Torrijos no tenía que haberse sentado en el banquillo. Pero la señora Alaya me había sentado en el banquillo siendo yo candidato. Posteriormente, ya en 2014, la señora Alaya instruye la causa Fitonovo y me involucra a mí y a otro compañero, mi compañero José Manuel García, por cierto, lo hace en el 2014, Carlos, sí, cuando José Manuel García casualmente, otra vez el partido de la casualidad, era candidato de Izquierda Unida a la alcaldía, para las elecciones del 2015, lo hace unos meses antes, ¿vale? Casualmente, ¿vale? Pero es que además, llegado este proceso de Fitonovo a la Audiencia Nacional primero se retira de la acusación la abogacía del Estado. Y posteriormente la Fiscalía, en el último día de la sesión, nos excluye a José Manuel García y a mí de la acusación y retira la acusación. ¿Cómo es posible que una jueza de tal dominio jurídico, tan reconocida por su papel contra la corrupción y por la limpieza y transparencia de la cosa pública, haya cometido errores tan brutales como los que han dicho? No lo digo yo, lo dicen las sentencias, lo dicen la propia justicia española. Pero ¿qué sucede? Que no pasa nada, que el objetivo está conseguido. Se rompió el gobierno PSOE-Izquierda Unida, lograron que el Partido Popular gobernara con mayoría absoluta. Para nada, no hizo nada en los 4 años. Yo siempre pregunto aquí en Sevilla, oye, ¿alguien recuerda un hito, infraestructura o algo positivo para los sevillanos que hiciera el señor Zoido? Y nadie me contesta. Y nadie me contesta, ¿no? En fin, quiero decirte que mi apreciación sobre la capacidad jurídica, el dominio jurídico, el conocimiento jurídico de la magistrada Mercedes Alaya, digamos que es como la ley de fincas, manifiestamente mejorable. En mi caso, y me produce un temor solidario, una preocupación empática, el preguntarme y no responderme la siguiente pregunta. ¿Y si hubiera sucedido con otros casos que ella ha instruido, pero que no hubiera tenido la suerte que yo he tenido de que después de 4 procesos haya quedado incólume? Me hago esa pregunta y la dejo en el aire, ¿no? Y además, llega un momento en el que llega la pena del telediario, que es cualquier persona que aparece como imputada de corrupción, ya casi para la gente que está viendo las noticias es condenada, no imputada. Precisamente es esto. ¿Cómo te afecta a tu vida política? Más allá de que, como si no fuera poco, hay un cambio en la alcaldía, evidentemente, del claro. PSOE Izquierda Unida a PP. Bueno, primero hay un dato importante, 4 preguntas muy breves. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Contra quién? ¿Y cómo? ¿No? ¿Por qué? Porque había que sacar a Izquierda Unida del gobierno de la ciudad porque estaba haciendo unas políticas que afectaban a los sacrosantos privilegios de los poderosos. ¿Para qué? Para colocar a un político y a una fuerza política a fin que le garantizara recuperar un gobierno como Dios manda. Tercero, ¿con quiénes? Pues fundamentalmente con una pata jurídica y una pata mediática. Este poder financiero económico que instruye y que dirige estos procesos de persecución política necesita, como tú muy bien dices, una proyección mediática. Y ahí jugaron el papel algunos medios de comunicación de una manera escandalosa. Yo creo, es una ironía, que tengo en aquellos años
el récord Guinness de las portadas de ABC. Era montones de portadas con noticias que después no se confirmaban, pero que iban minando la credibilidad de mi honorabilidad ante la opinión pública. Y lo consiguieron. Consiguieron algo tan terrible para una persona como yo, que representa un pensamiento o quiere representar un pensamiento transformador, pues que soy una persona abyecta, corrupta, sucia. Eso es lo peor que se puede hacer en la izquierda, no sé si me explico, ¿vale? Porque es un divorcio absoluto con la cultura de honestidad y de ética política que representamos la izquierda transformadora, ¿no? Y lo consiguen. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de noticias falsas, de lo que ahora se llama la posmoderna fake news, bueno, noticias falsas, ¿no? Y lo hacen así hasta el punto, y acabo con ello, que ¿cómo me siento yo? Pues consiguen algo increíble, Carlos. No nos conocemos personalmente, pero te contaré una pequeña historia, ¿no? Una pequeña historia. Yo milité en la clandestinidad contra Franco, ¿vale? Estuve organizado, estuve perseguido, en fin, estuve represaliado y me milité orgánicamente y políticamente en la clandestinidad. Tú no habías nacido, ¿vale? No. Bueno, pues la señora Alaya y esta lucha de cacería política consiguieron que yo volviera a una segunda clandestinidad. Yo no he dejado de militar ni un solo día desde que en el año 2010 fue por primera vez imputado, vamos, por la señora Alaya, ¿no? En plena campaña electoral, ya digo, 2010-2011. No he dejado de militar, pero lo he tenido que hacer en la clandestinidad, en mi organización. Ahora he recuperado otra vez la legalidad. Es curioso, es paradójico, es curioso, es grosero si me preguntas, porque en plena libertad, en plena democracia, en pleno Estado constitucional y de derecho, yo haya tenido que seguir militando para no perjudicar a mi organización en la clandestinidad, ¿no? Por eso creo que este tipo, lo más importante, en mi opinión, la lección más importante que se obtiene de este ensayo de laboratorio que se hizo en Sevilla de persecución política para eliminar un gobierno progresista, es aprenderlo casi en las aulas, entre comillas, para que no se vuelva a repetir, porque lo que aquí ensayaron es lo que están intentando hacer contra el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, y llevan así ya meses, años, para derrocar de manera, en mi opinión, antidemocrática, grosera, digamos, falaz, a un gobierno elegido democráticamente por los españoles que ellos consideran ilegítimo, y no pararán, como hicieron en Sevilla, hasta conseguir que las cosas, la situación vuelva a su cauce natural, es decir, a la constitución de un gobierno como Dios manda. ¿Y cómo es un gobierno como Dios manda? Pues un gobierno hegemonizado por la política, por los partidos de la derecha y la ultraderecha, y hegemonizado por la cultura y la estrategia que ahora llaman los postmodernos neoliberal, y que yo, que soy un clásico, llamo capitalismo de toda la vida. Y precisamente tú hablas de ese banco de pruebas. Luego, evidentemente, pasa una situación en la política nacional. Yo creo que en la política nacional hay un caso especialmente, que no es por corrupción como tal, pero que sí es un caso especialmente llamativo, que es el de Alberto Rodríguez, el diputado del grupo de Unidas Podemos, que pierde su escaño por una causa judicial, por presuntamente pegar a un policía mientras era manifestante, ni siquiera cuando había llegado todavía a diputado. Yo creo que es un caso, por ejemplo, o incluso el del acoso en la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero, en aquella vivienda, en aquel chalet que ha sido tan polémico y que ha sido tan objeto de debate en este país. Yo creo que vuestro caso es precisamente, como tú decías, ese banco de pruebas, el laboratorio a ver cómo sale. Efectivamente, bueno, ha habido ya muchos casos posteriores, muchos casos incluso que conducen al escándalo intelectual, ¿no? Por ejemplo, para una persona como yo, ¿no? Para mí es un escándalo y que me produce vergüenza ajena observar no que los medios privados de comunicación
que es como se les llama oficialmente y que yo les llamo de otra manera, quizás un tanto más, más crítica, les llamo medios de generación, o sea, medios de opinión, o que generan opinión. Es escandaloso que los medios públicos no sean el contrapunto garantista de la ecuanimidad y de la búsqueda de la verdad, del periodismo ético y deontológicamente considerado como un servicio público. A mí me escandaliza la situación de Televisión Española, por ponerte un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo es posible? No me escandaliza que lo hagan las cadenas privadas, me preocupa que lo hagan las cadenas privadas, pero me preocupa y me escandaliza la pública. Bien, en segundo lugar, claro, en el momento en que no hay consecuencias para nadie en este tipo de operaciones, como pasó en Sevilla, porque el problema es que consiguen quitarnos del gobierno. Consiguen, a mí personalmente, con 4 procesos, me eliminan de la vida pública institucional. Pero se demuestra con la ley en la mano y con la sentencia y con los resultados que yo no tengo reproche penal alguno y no pasa nada. Imagínate, Carlos, perdona que te sea tan pedestre, imagínate que tienes una avería en una tubería en tu domicilio, ¿no? Sí. Y se te produce una inundación, viene una persona, te la arregla y a las 3 horas revienta otra vez y te inunda el piso, ¿no? Habrá alguna responsabilidad civil, ¿no? Pecuniaria, por parte de la persona que te ha hecho supuesta o presuntamente mal la reparación, ¿no? Bueno, aquí nadie repara nada. Te eliminan de la vida pública. En mi caso, además, paralelamente a una situación muy grave que tuve de enfermedad personal, yo tuve que estar, en el caso de Merca Sevilla, asistiendo a las sesiones, dándome radioterapia y quimioterapia, que toma bemoles, por ejemplo, ¿no? Aunque de esto no me gusta hablar, porque es un tema más personal. Y no te repara nada. Yo, Merca Sevilla, le he ganado con un apoyo, una comprensión del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado de este país. Le tengo planteado al Ministerio de Justicia una reclamación patrimonial, que así se llama, para que se me exonere pecuniariamente del presunto daño que se me ha causado. Y hasta ahora tengo el apoyo, insisto, de estas 2 instancias suprajudiciales, ¿no? Bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, el caso de este diputado de Podemos, ¿no? ¿Cómo es posible que se tenga, como dice Gabilondo, la justicia no es que sea ciega, es que es tuerta? Porque si un señor que está ejerciendo una representación democrática electiva en el Congreso de los Diputados es reprochable su comportamiento 7 u 8 o 9 años atrás, presuntamente por una agresión a un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y se le expulsa como diputado, eso como casa, por poner un ejemplo, con el caso Gürtel, por poner un ejemplo, o con los casos que están afectando tan escandalosamente a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que se esté tan preocupado? Perdona que te sea así tan claro, ¿no? Que se esté tan preocupado por casos de presuntamente esa agresión de este diputado de Podemos y no se esté preguntando aquí nadie de oficio las circunstancias tan dramáticas y los resultados y consecuencias que produjo la desatención de los mayores durante el COVID en Madrid, por poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que se mire con tanta intensidad, con tanta profesionalidad un caso y no otro? ¿Cómo es posible, y aquí me meto en aguas procelosas, no tengo dominio del tema, que estén condenados y hayan entrado en la cárcel consejeros de la Junta de Andalucía y incluso alguno que ha sido presidente de la Junta de Andalucía y la señora Aguirre esté tranquila y llanamente disfrutando de la vida sin ningún problema judicial? ¿Cómo es posible? Por tanto, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo que este tipo de operaciones de laboratorio
se han utilizado después de ser analizadas con profundidad, se ha utilizado en distintas fases, en distintos procesos y en distintas circunstancias, y todas tienen un objetivo común: ir contra la izquierda. Ir contra la izquierda cuando esta izquierda ejerce de verdad su voluntad política de cumplir lo que dice. Porque en ese momento, mientras tenemos discursos, mientras hablamos de bandera, mientras hablamos de palabras, en fin, de canciones, eso el sistema lo asume. El sistema lo que no asume es que le meta la mano en el bolsillo y reparta los beneficios de todos entre todos. Eso es lo que nos admite el sistema. Y cuando eso se produce, agreden, persiguen y consiguen los objetivos de eliminar a las personas que democráticamente han sido elegidas para gobernar la cosa pública en este país. ¿Y contra la jueza la vais a tomar algún tipo de medida por estos casos? Porque se ha filtrado, se ha dicho que ibas a intentar un proceso judicial contra ella. Bueno, no es mi caso, ¿verdad? Te lo explico. Esto es muy complejo para una entrevista. Vamos, hay que tener cierto dominio jurídico, ¿no? Primero, yo tengo puesto una demanda, como te he dicho, de un recurso patrimonial contra el Estado, contra el gobierno, con la comprensión que mediante sendos informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que dice que hubo irregularidades en el procedimiento de Mercasevilla, que hubo lentitud. Hay muchos datos de esto del caso Mercasevilla, entre otros, por ejemplo, que, bueno, no te lo cuento ahora. Entonces, en ese marco, Carlos, yo tengo puesto una demanda, un recurso patrimonial, porque he estudiado a fondo el asunto y creo que tengo base jurídica para sostener esta demanda. En el caso de Fito Novo, pienso todo lo contrario. Perdona que te sea tan franco, que no Francisco, ¿vale? En el momento en que la señora Laya instruye el caso Fito Novo y como consecuencia de que tenía varios ramales en el Estado, lo traslada a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional asume la instrucción en primera instancia que la jueza Laya había mandado, en ese momento ya procesalmente es muy difícil demostrar que hay una responsabilidad directa de la señora Alaya en el procedimiento de manera extraña, ¿no? Mi compañero José Manuel García sí está estudiando, según ha dicho públicamente, la posibilidad de una demanda contra la jueza Alaya por prevaricación. Yo creo, sinceramente, respetando a mi compañero y amigo, ¿no?, José Manuel, creo que es una batalla perdida, y no todas las batallas hay que darlas. Hay que seguir dando la pelea siempre, pero no todas las batallas hay que darlas, porque si finalmente una demanda contra la señora Laya no fructifica o no fructifera o no resulta positiva, la beneficiaria es la propia jueza, que va a intentar explicar y quedar ante la opinión pública como que su instrucción fue impoluta. Y a mí me enseñaron desde chiquitito, tengo esa cultura política desde la clandestinidad, que al contrario, ni agua. Y por eso, aunque te parezca extraño, no le pongo una demanda a la señora Alaya, porque no todas las batallas hay que darlas. Hay que seguir en la lucha, pero no hay que dar todas las peleas. Pues Antonio Rodrigo Torrijos, muchas gracias por explicarnos su caso, contarnos su historia sobre este lawfare en la ciudad de Sevilla, que acabó con Juan Ignacio Zoido como alcalde en el año 2011, luego fue ministro del Interior unos años después, al final del gobierno de Rajoy, así que un caso que la verdad nos afecta y que nos pone de contexto con otros que han ocurrido, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia también con el caso de Evo Morales, así que muchas gracias por contárnoslo, de verdad. Muchas gracias a ti, Carlos, y simplemente reiterar mi deseo de que aquello que se ensayó con éxito en Sevilla no resulte en el gobierno del Estado español. Pues ese planteamiento queda hecho. Muchas gracias nuevamente, de verdad.
Un abrazo y a vuestra disposición cada vez que lo necesitéis. Un saludo. Saludos.